Vamos a empezar a grabar. Entonces, estamos grabando este foro conversacional sobre el Día Internacional del Asteroide, junio 30, una iniciativa del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo en Guatemala, dándole la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan para discutir y comprender un poco mejor eh, por qué se celebra el Día Internacional del Asteroide. Empezamos pidiéndole al profesor Alejandro Castelar que nos dé una breve introducción para que setemos el tema y luego ya podemos abrirnos a otros temas a que podamos conversar. Adelante, Alejandro. Bien, lo que tenemos que hacer en principio para estar de acuerdo con este tema es ver un poquito cómo está estructurado el sistema solar. Como cuerpo principal el Sol, después en escala de tamaños y importancia en masa, los planetas, después este nuevo grupo de objetos llamados los planetas enanos, los satélites mayores, que son los satélites de los planetas principales, y aquí van lo que nos interesa, los llamados cuerpos menores, que nos enteramos de ellos por su tamaño muy inferior a los otros que están formando anteriormente. Los asteroides, cometas y satélites menores. En este caso, los satélites más pequeños de los planetas y también los satélites de los propios asteroides. Después, meteoroides y polvo interplanetario. Estos más o menos serían los objetos que forman el sistema solar, y repito, nuestra atención debe estar dirigida particularmente a los asteroides, aunque como impactadores también podrían ser los cometas. Aquí tenemos dentro de los cuerpos menores una clasificación desde el punto de vista orbital, es decir, de acuerdo al trayecto que tienen respecto al Sol. Objetos que están por dentro de la órbita terrestre, tipo Apófeles, los objetos próximos a la Tierra, los Athens, Apollo, Amor como ejemplo, y particularmente los PHA, que son los objetos que son potencialmente peligrosos, lo que sabemos que pueden cruzar la órbita terrestre y provocar un evento de impacto. Después, donde está la mayoría de los asteroides, que son los que están en el cinturón principal, el espacio que está entre Marte y Júpiter. Después están los objetos del disco disperso, que son los centauros, los objetos que están en el cinturón de Kuiper, los que están formando la nube de Oort, y después donde proviene la gran parte de los cometas que observamos, y cometas de largo periodo, corrientes meteóricas, satélites planetarios irregulares, y asteroides coorbitantes, aquellos asteroides que se ubican como satélites, particularmente hay un caso de la Tierra, que orbita conjuntamente a la Tierra durante un tiempo y después se sale. Es decir, que es como un satélite transitorio que puede tener el planeta. Aquí tenemos un poco la siguiente imagen que nos muestra las distintas regiones del sistema solar. La región más interior del sistema solar, que sería, digamos, lo que está entre la órbita jupiteriana y el Sol, donde tenemos ahí lo que destaca el cinturón principal de asteroides, el espacio entre Marte y Júpiter. Luego tenemos ahí el sistema solar exterior, que sería por fuera de lo que es la región anterior, hasta lo que es el cinturón que podríamos llamar de Kuiper. Después ahí tenemos el interior de la nube de Oort, y de ahí después más allá tendríamos ya los límites externos del sistema solar en la nube de Oort. Estamos hablando de, si hablamos en términos de distancia, un entorno de 1 o 2 años luz, tomando como centro al Sol. Básicamente, esas serían un poco las distintas regiones en las cuales subdividimos el sistema solar, para que conozcamos dónde están situados los objetos que de alguna manera nos interesan hoy conversar. Respecto a la historia de los asteroides, digamos, tenemos que ir hasta el principio del siglo XIX, donde se descubre el primer asteroide, que hoy no lo es, que es el caso de Ceres. Ahí vemos a Giuseppe Piazzi, que es la figura que está en la parte superior izquierda, y el que está al lado es William Herschel, quien propuso el nombre de asteroide. La palabra asteroide significa algo así como de aspecto estelar. Es un objeto que visto a través del telescopio en principio parece como una estrella más, que se descubre o queda delatado por su movimiento respecto al fondo estrellado. Ese nombre de asteroide no contó con muchos adeptos al principio. El propio Piazzi lo llamaba planetoides,
¿sí? Y un nombre que estuvo vigente durante bastante tiempo, Olbers, otro destacado astrónomo, conocido por la paradoja cosmológica de Olbers, fue el que secundó a Herschel en la idea de ponerle nombre a estos objetos de asteroides. Recién, desde inicio del siglo XX, se utiliza la palabra asteroides para nombrar a estos objetos. Y también está ahí un término que ha aceptado también por la Unión Astronómica Internacional, que es el de planetas menores. Al ser de pequeño tamaño, no se sabe a ciencia cierta cuántos objetos de este estilo hay en el sistema solar. A julio, quizás la cifra esté desactualizada, porque año a año se van descubriendo una enorme cantidad de estos objetos, pero ya hacia mediados del año 2021, el recuento total de asteroides conocidos era de más de 1 millón. Y en cuanto a sus masas y sus tamaños, aproximadamente 170 asteroides son de diámetro superior a los 100 kilómetros. La masa total es, si lo juntáramos a todos y lo pusiéramos dentro de una bolsa, sería aproximadamente una fracción del 4% de la masa de la Luna, una masa bastante inferior a la lunar. Uno podría pensar de que siendo tanta cantidad podrían sumar una masa mucho mayor, pero sin embargo son como motas de polvo en comparación con el resto de los cuerpos del sistema solar. La masa original, al principio de estos objetos, quizás durante el proceso de acreción, era mucho mayor, 100 veces a la masa actual. No sé si va quedando claro los datos. Sí, van quedando. Bueno, y aquí tenemos una imagen bastante ilustrativa respecto a los tamaños de estos objetos. Comparados con la Luna, ahí se ve la Luna con un diámetro de... Esperen un poquito, de saco esto que está molestando. Diámetro de 3.500 kilómetros casi. Y ahí tenemos los asteroides más grandes, Pallas, Vesta y Juno, y su comparación con el tamaño del diámetro lunar. Me he puesto a Ceres, insisto, que históricamente fue el que llamamos en su momento hasta el año 2006 asteroide, sino que Pallas es en este momento el asteroide más grande. Y después en la imagen de al lado se ve a Vesta, que es el que está aquí en la parte central, comparado con otros asteroides conocidos que son aún más pequeños todavía. Estamos hablando de mundos liliputienses, es decir, mundos muy pequeños. Aquí tenemos además, en la siguiente imagen, un esquema del cinturón principal de asteroides, donde también tenemos, donde se ubican quizás la mayoría de los asteroides, y estos en rojo son los asteroides que están por dentro del cinturón principal, que se aproxima más a la Tierra, y están por dentro de esa distancia. Y aquí, en azul, esos puntitos azules son los asteroides troyanos. Son ubicados en los puntos de Lagrange, que son posiciones estables, y que van compartiendo la órbita, en este caso con Júpiter, aunque ya se ha detectado la presencia de este tipo de asteroides en la órbita de otros planetas. Y este es un poquitito una animación que quisiera compartir. Ya tiene unos años, pero no deja de ser bonitísimo. Segundito, si puedo animar. Se ve la ilustración del movimiento orbital de los asteroides, tanto del cinturón principal como de los que están por dentro. Bien. Pero los asteroides que más nos interesan a nosotros son los que están próximos a la Tierra, los que están por dentro de la órbita terrestre.
son estos que están aquí. Estos son los que habíamos visto recién, del cinturón principal. Y acá hay algunos que pueden aproximarse a la Tierra y pueden cruzar la órbita terrestre, como los asteroides Apolo, por ejemplo, los Aten también, ¿verdad? Son asteroides que tienen órbitas muy excéntricas, que están no contenidos dentro del cinturón principal, que son los que podían dar eventos de este estilo, que nosotros estamos conmemorando hoy. Y aquí tenemos los que más nos interesan, los asteroides que pueden aproximarse a la Tierra. Y vean que con el correr del tiempo se han ido aumentando considerablemente la cantidad de asteroides que se han descubierto. Hoy estamos por encima de los 30.000 de esos objetos a marzo de este año. Y bueno, si tenemos que pensar en posibles impactos, la idea es que también tenemos que pensar en una escala de desastres. Aquí los especialistas han diseñado lo que se llama la escala de Turing, de riesgo de impacto de cuerpos celestes, tanto cometarios como asteroides. Después quizás algún otro colega de los que van a participar hoy nos puedan hablar con más detalle con respecto a ese asunto. Aquí se ve en esta imagen un poco el desarrollo de la imagen anterior con las distintas características. Hay aproximadamente unos 800 objetos registrados actualmente peligrosos o potencialmente peligrosos para la Tierra. Bueno, dejo por ahí. Había prometido 10 minutos o menos y creo que he cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le agradezco habernos dado la introducción y puesto ya el tema en una alfombra aquí para que podamos ya discutir un poco. Yo tengo algunas preguntas porque una de las cosas que me interesan es preguntarles por qué celebrar un día del asteroide. Y de esto le quisiera preguntar al profesor Alfredo Samayoa. Nos puede decir su opinión, también a Sebastián, ¿por qué celebrar o por qué se hace un día del asteroide? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, como platicábamos antes de comenzar formalmente en off, como dicen, yo pienso que el objetivo primordial de crear un día internacional, aprovechando el aniversario del evento Tunguska de Siberia en 1908, es crear conciencia en la gente, en la población. Y esto tiene varias aristas. En primer lugar, pues para nadie es un secreto que los medios de comunicación, la prensa a nivel mundial, a nivel global, es una prensa mercenaria, amarillista, que le gusta crear miedo, que le gusta crear zozobra. Y cada vez que ponen una noticia sobre los asteroides es con toda la intención de crear polémica o de crear discusión o de simplemente crear mofa y burla. Entonces, eso es peligroso, definitivamente. Y es tarea de los que hacemos divulgación, es intentar utilizar todos los medios a nuestro alcance, y en este caso el Día Internacional del Asteroide, para hacerle ver a las personas que pues no es como la prensa se los pinta, tampoco es que cada vez que la NASA descubre o algún otro organismo descubre un asteroide que se aproxima es porque va a caer, pero sí es una probabilidad real que en algún momento, tarde o temprano, va a suceder. Uno. Y en segundo lugar, pues darnos cuenta de que ya existe, ya tenemos la tecnología de defensa planetaria que puede prevenir o mitigar la probabilidad de un impacto, si se tiene el tiempo suficiente. ¿Quién declara el día del asteroide o quién tiene la autoridad para declarar el día del asteroide? ¿O de quién surgió la idea, profesor? Tengo entendido que fue una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas hacia el año 2005, 2006, si no me falla la memoria. Es algo relativamente reciente. Sí, me sumo ahora a lo que dice el doctor. La propuesta había sido como de
de varios personajes importantes del tema, ex astronautas de misiones Apolo, hubo un astronauta de Apolo 9 que participó de la propuesta, cineastas, miembros de la Fundación B612, que es una, bueno, jugando con el nombre del asteroide de la obra del Principito de Saint-Exupéry, una entidad que busca justamente educar en astronomía, en ciencias planetarias y particularmente en defensa planetaria, ¿no? En función de lo que nos contaba Alejandro, esta idea de que potencialmente tenemos un montón de asteroides que cruzan nuestra órbita y que eventualmente, como ya ocurrió en el pasado de la Tierra, alguno va a volver a chocar con nuestro planeta. Esto han dicho realmente con el cuidado de que no salgamos todos desesperados de que mañana se extingue la humanidad, ¿no? Pero en definitiva, sabiendo que en tiempos lo suficientemente prolongados, la amenaza de estos asteroides existe y claramente, bueno, hoy la astronáutica está haciendo sus primeros esfuerzos reales para defender a la Tierra de estas amenazas. Gracias, Sebastián. Aprovecho a dar la bienvenida a todos nuestros participantes. Tenemos ya 28 en total, juntos todos sumándonos a nosotros. Pero qué bueno, porque ya está bastante llenito el salón, pero tenemos espacio para más personas. Así que si les pueden avisar a algunos compañeros, pues está bienvenidos y también todos ustedes muy bienvenidos. Les pedimos que no permanezcan todo el rato callados, sino participen porque estamos hablando todos por acá de este tema. Y yo tengo una pregunta un poco grosera, Sebastián, perdón, pero ahí te la voy a tirar porque lo que dicen es, bueno, para que hagamos, el doctor dijo, para que tengamos conciencia de que están los asteroides ahí, pero ¿y qué me gano yo con saber que ahí están los asteroides y que son una amenaza y que me pueden caer o nos pueden caer en algún momento? ¿No sería preocuparme más, crearme un problema más? Primeramente me voy a quejar de que la pregunta grosera me la hagas a mí. No sé por qué, habiendo tanta gente, me tocó la pregunta grosera justo. A vos te tenía que tocar. Claro, en definitiva, a ver, me parece que está muy bien tener un día para conocer que entre todos todos los peligros que puede tener nuestro planeta, temas geológicos, desde luego, si tomamos cambios que la Tierra sufre en periodos largos de tiempo, si tomamos amenazas naturales, como pueden ser, lo charlábamos antes de comenzar esta transmisión, ¿no? Si tomamos terremotos, tsunamis, grandes tormentas, erupciones volcánicas, también debemos sumar esta amenaza de los objetos cercanos a la Tierra, de los cuales nos hablaba Alejandro, de los, bueno, en sus siglas en inglés, los NEOs, ¿no? Los objetos cercanos, los que cruzan de algún modo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro la órbita terrestre. Ya la Tierra ha tenido golpes de objetos que han creado grandes extinciones a lo largo de la historia. Tenemos el registro de objetos muy grandes que han golpeado a la Tierra relativamente hace poco. Yo soy de Argentina, en Argentina tenemos Campo del Cielo, que es un sitio que nos recuerda que hace nada más que 4.000 años cayó un objeto de unos 35, 40 toneladas, el segundo o el tercer objeto más grande que tengamos para palpar, que ha golpeado nuestro planeta, y en definitiva eso va a volver a ocurrir. Hoy, por supuesto, estamos monitoreando y festejando la misión DART
de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Hay un montón de otros proyectos de defensa planetaria. Tenemos un montón de, sobre todo astrónomos aficionados, que en el mundo monitorean, a veces descubren y otras veces calculan sus órbitas, otras tantos vigilan los cuerpos menores del sistema solar, y en definitiva tiene que ver con eso, creo yo, con saber para, bueno, para poder tomar cualquier curso de acción en función de conocimiento, ¿no? No de, bueno, es algo malo que puede pasar, mejor miro para otro lado y no me pregunto ninguna cosa. El doctor Samayoa hablaba de que es un tema de defensa planetaria y que ya, pues, ya se ha logrado con éxito, porque tuvimos la misión DART y la misión DART tuvo éxito en desviar el asteroide. Pero eso va a suceder si sabemos con por lo menos un año de anticipación que el asteroide viene. ¿Qué pasa si lo averiguamos a 30 días de distancia? Quisiera preguntarle al mismo profesor Alfredo Samayoa. Bueno, de hecho, si analizamos los datos que nos proveen las diferentes agencias espaciales, en este año, en febrero, tuvimos la entrada a la atmósfera de 2023 CX-1, que tenía 10 metros de diámetro y una masa más o menos de 12 toneladas, que fue descubierto 6 horas antes de impactar por un astrónomo húngaro. Me escapa ahorita el nombre. Pero se convirtió en el 7º asteroide que logró pues ser descubierto y el pronóstico matemático atinó en el aspecto de que sí iba a impactar con la atmósfera. No nos deberían preocupar en principio los asteroides de 10 a 12 o 15 metros, porque esos se van a vaporizar en la atmósfera, a no ser pues que hubieran ciertos factores que pues hicieran que lamentablemente se desintegrara cerca de las rutas, por ejemplo, las rutas aéreas, las rutas de las aerolíneas comerciales. La mayoría estarían más alto, arriba de los 20 o 30 kilómetros. Entonces, en principio sería muy mala suerte que un avión comercial fuera alcanzado por un asteroide pequeño. Pero lo que es notable es que se logró descubrir y se pronosticó que iba a impactar e impactó. Y ya van 7 casos. O sea, la mecánica celeste, la mecánica newtoniana es útil, es vital, funciona para predecir, para pronosticar científicamente un evento que puede ser catastrófico. Los más grandes, pues ya sabemos que la mayoría están ya catalogados y por lo menos los de más de 1 kilómetro, no, en este momento, por los próximos 100 años, la mayoría no representan ningún peligro. Se habla de que por ahí hay alguno que otro, 1950 DA, Apophis, Bennu, que revisten algún tipo de riesgo, pero tienen un puntaje de 0 en la escala de Turing. O sea que poniéndonos a pensar en algo muy catastrófico, un cometa que nunca se hubiera descubierto y que se desprendiera de la nube de Oort y que tuviera curso de trayectoria contra la Tierra, tenemos que asumir que se descubriría con décadas de anticipación, 40, 50, 60 años, que debería ser tiempo suficiente para preparar una estrategia de defensa planetaria. Ok, muchas gracias. Voy ahora con otra pregunta a propósito del tamaño de asteroides, que se la voy a lanzar a Eleonora, que ya está por acá, para preguntarle que, bueno, el 15 de febrero de 2013 tuvimos un asteroide de 14 metros que penetró y causó 1.500 heridos aproximadamente, no por la explosión del asteroide, sino por la onda expansiva que creó. Eso nos implica que sí debemos de estar, que sí podemos considerar, si debemos considerar como peligrosos los asteroides de este tamaño, de alrededor de 10 metros o mayores de 1 metro. Claro, usted habla del meteoro o meteorito de Chelyabinsk, que fue catalogado como un superbólido.
Este entró a la atmósfera de la Tierra sobre la región de los Urales en Rusia. Y la característica interesante es que realmente teníamos la atención mediática, porque fue una atención mediática en otro asteroide que estaba pasando, porque estaban las noticias de que estaba pasando un asteroide, todos estaban poniéndole atención a ese, pero Sí. este nos entró literalmente por la puerta de la cocina y no lo vimos, o sea, sí lo lograron monitorear como un MIA. El tamaño no era preocupante, pero lo que pasó con este fue que ingresó como bólido a la atmósfera, pero se quemó muy lentamente y entonces esto provocó una onda expansiva bastante fuerte en la que en algunas regiones dicen que hasta sintieron el calor de la bola de fuego, los vidrios quemaban y se reventaban de la onda expansiva. Y entonces, esto sí es quizá lo que posiblemente en algún momento, con algún asteroide de menor tamaño, pueda pasar si cae en poblaciones donde hay edificios o casas muy pobladas, ¿verdad? O sea, zonas muy pobladas, porque no solo los datos que usted da de 1.500 heridos, la cantidad de vidrios y de estructuras dañadas por la onda expansiva fueron relativamente fuertes. Y esto es porque el asteroide lleva una energía cinética eh, con el impacto atmosférico que genera una explosión, básicamente, como que si fuera una bomba. Entonces, si hacemos una comparativa de lo que le pasó a este asteroide con eh, con una bomba, podemos decir que es equivalente a tener una bomba atómica en menor proporción, pero que definitivamente genera todo el terror o el pánico que puede dar. Aparte de eso, yo creo que es importante mencionar esto, que en ninguna parte del planeta nos podemos salvar de que no ocurra. O sea, cualquiera, pues, podemos estar en el océano, en una isla, en cualquier punto puede ocurrir este tipo de eventos. Lo que pasa es que la mayoría se quema en la atmósfera, pero puede llegar a ser que nos llegue a caer una pequeña roca de proporciones relativamente pequeñas, pero que hagan algún tipo de desastre. De igual forma, recordemos que los sismos, los maremotos y demás cosas naturales, pues igual nos impactan, ¿verdad? Y nos impactan en algunas ocasiones mucho más fuerte que lo que podría ser un asteroide de estos. Gracias, voy ahora con el profesor Alejandro de nuevo. Sí, Pensemos, Edgar, que bueno, hoy estamos recordando Tunguska, ¿no? sí, exacto. El evento de 1908. Un Sí, poco lo que decía Helio, en definitiva, Tunguska tenía 60 metros, no era un terrible objeto en cuanto al tamaño de asteroide que nos mostraba Alejandro en su presentación. Y aún así, un objeto de unos 60 metros explotando, digamos, a 8 kilómetros de altura, como pudo ser. Tuvimos la suerte que fuera en un lugar muy despoblado, como la Siberia, pero recordemos que la onda de choque de ese evento se escuchó en Londres, ¿no? Si nos imaginamos el mapa del globo y pensamos en el medio de Rusia, al norte, con el impacto de Tunguska, y para un lado Londres y para el otro bastante más allá de Japón, o pongámosle en el mejor de los casos la altura de Japón, más de medio planeta terminó escuchando esa enorme explosión que durante décadas mantuvo árboles ladeados, como si una enorme pisada los hubiera aplastado, y que de hecho la propia onda de la explosión generó el cráter, no un objeto que has impactado sobre la superficie, sino hoy tenemos un lago
¿sí? Que de hecho el lago Checo es producto de la onda expansiva de esa explosión en nuestra atmósfera. Imagínate, si un objeto de 14 metros causó bastantes daños con la onda expansiva, este de 60 metros, ya dijiste, aplastó árboles en 2000 kilómetros cuadrados, es bastante. Ahora, entonces, quiere decir que debemos de tomar en cuenta otro elemento que no, dañino, que no es el mismísimo asteroide, sino la onda expansiva que hace, aunque el asteroide se destruya, se desintegre. La onda expansiva es un tremendo peligro. Aunque También. sea un meteoro, ¿no? Hacemos esa diferenciación de meteoro si ingresa a la atmósfera o meteorito si en definitiva termina impactando sobre la superficie. Aunque no fuera un meteorito de esos que forman el cráter y demás, sigue siendo algo importante en una escala de tamaños. Recordemos que hay, a ver, algunos miles de toneladas al año de objetos externos a la Tierra que caen a nuestro planeta, que la mayoría son esas estrellas fugaces que por fricción terminan consumiéndose en la atmósfera alta de la Tierra, ¿no? Son meteoros que tienen el tamaño de un grano de arroz y que uno los ve visibles mientras se consumen muy rápidamente por su tamaño pequeño, ¿no? Son los 2 o 3 segundos que me alcanzan para desear que mi equipo de fútbol salga campeón. Nunca lo consigo, pero es la lluvia ahí de meteoritos que normalmente vemos y la que está toda esa historia de cultura popular alrededor. Claro. Para el profesor Castelar, que una pregunta, ¿qué pasaría si una cosa parecida a la de Tunguska vuelve a ocurrir? ¿O cuál es la probabilidad de que vuelva a ocurrir y que sea sobre una ciudad poblada? Bueno, antes de contestarte eso, quería un poco extender la línea de razonamiento de Sebastián. Okay. Hay que por lo menos tener por lo menos cuidado en la jerarquía de los cuerpos del sistema solar en cuanto al tamaño. Yo tenía entendido de que hay una especie de límite entre lo que uno puede considerar como meteoroide y asteroide. Y más o menos anda en el orden de, yo podría llamar asteroide a aquel objeto que supere los 100, 200 metros de diámetro. 100 a 200 metros. Sí, después ya serían meteoroides, ¿no? Eso es lo que más o menos te estaría como limitando lo que es la categoría de meteoroide y asteroide. ¿Y el de Tunguska cuánto tenía? ¿Como 60 o 40? Exactamente. Ahora, con respecto al invento de Tunguska también, yo no sé si mi información no es correcta del todo, pero en realidad, en el caso del evento de Tunguska, no sé si fue específicamente, porque no está claro del todo todavía, no sé si fue un asteroide propiamente, sino un fragmento de cometa. Un cometa, ¿no? Por la explosión. Podría Por la ser. explosión. Sí, sí, sí. Y si se produjo un evento de vaporización explosivo que generó esa onda de choque que provocó el desastre que provocó. Y con respecto a lo del cráter, yo no sé si en realidad lo que decía Sebastián es el cráter es propio de la explosión, no de impacto, porque no hay un cráter de impacto en el Tunguska. No, de hecho ese lago Checo, Ale, se supone que es producido por la onda de choque, no por el impacto. Claro, claro, claro. No es un cráter tipo con el meteoro de Arizona, por ejemplo, que es un cráter de impacto. Claro, bueno, lo que yo comentaba de los cráteres que hay en el norte argentino, también en este caso ya no de un cometa, sino claramente de un asteroide típico del 92% hierro, que se rompió en miles de pedazos y que formó cráteres de impacto, esos pedazos que en definitiva terminaron cayendo a superficie. Claro, claro, claro. Discúlpame, Edgar, ¿podías repetirme la pregunta? Sí, era qué probabilidad hay hoy que se vuelva a repetir un evento como el de Tunguska sobre una ciudad densamente poblada.
Bueno, la probabilidad sí que es probable, puede producirse en cualquier momento, un evento de ese estilo. Esto, como decía Sebastián hace un ratito atrás, no nos debe quitar el sueño. Es una cuestión que puede acontecer, y de hecho, quizás lo más dramático del asunto es el hecho de la imprevisibilidad del asunto, en el asunto de que esos objetos son, a escala terrestre pueden parecer muy grandes, o a escala usual de tamaño pueden parecer grandes para nosotros, pero son minúsculos en lo que tiene que ver con el contexto de los objetos que forman el sistema solar. Y no hay nada que hacerle, es decir, en el sentido de que lo vemos cuando ya está encima de nosotros y está entrando en la atmósfera. No hay manera de alguna manera de tener alguna estrategia de contingencia, es decir, es absolutamente imposible. Y sería bueno, de hecho, si se llegara a suceder, no quisiera saber el desastre que haría, ¿no? En un centro poblado. Ya ver nomás lo del invento de Tunguska, que fue en un lugar deshabitado en la Siberia, donde uno puede decir, bueno, no costó vidas, o no sé, costos fueron pocas, en un centro poblado, bueno, no sé lo que podría producir, fue un desastre. Y la misma escala de Turing implica que cuanto más grande es el objeto que hace impacto, más es el desastre que provoca. Pues Leonor hablaba de una energía cinética que podemos hacer un equivalente a una explosión nuclear, ¿no? Entonces, en definitiva, la catástrofe va en proporción de tamaño. Yo leí por allí, no sé cuánto de cierto es, que un objeto de unos 90 kilómetros aproximadamente podría provocar una catástrofe a nivel planetario, si llegara a haber un impacto, ¿no? Es decir, capaz que el dato puede ser corregible, pero la idea es que se calcula que un objeto de ese tamaño, capaz que alguno de ustedes tiene ese dato mejor que el mío, podría provocar algo parecido al evento de Chicxulub, por ejemplo, en la península de Yucatán, que fue una de las causas de una extinción masiva. Pero ese Creo, tipo de Ale, eventos, que eso hay que como recalcularlo en función de qué tipo de objeto sea, ¿no? Si es un asteroide, de qué tipo de asteroide es, si es un cometa. Por supuesto que es como la que vos das es como una idea general que habría que ajustar en función de qué tipo de cuerpo menor es el que eventualmente se acercara a la Tierra. ya, Sí, porque el cráter de impacto de, de los dinosaurios ay, se me olvidó el nombre, Chicxulub, Ixtulub. sí, ese era un asteroide, un bólido que se calcula entre 10 y 18 kilómetros, y que dejó eh, una, un cambio topográfico de 180 kilómetros de diámetro. Entonces, si pensamos en el tamaño promedio de la roca de impacto en unos 12 kilómetros, y estamos hablando de que dejó un agujero de 180 kilómetros de diámetro, toda esa materia se levantó en el momento en el que impactó el asteroide, ¿verdad? Entonces, eso ya provoca una extinción masiva como la que tuvieron los dinosaurios. Se cree que el tamaño promedio para una extinción mínimo es de 7 kilómetros, con la densidad poblacional que actualmente tenemos. Entonces, si cae cerca, que normalmente las películas nos ponen que o cae en Nueva York o cae en Los Ángeles, ¿verdad? O sea, siempre nos mandan a Estados Unidos, pero digamos que cae ahí. El tamaño del cráter de impacto y lo que generaría en sí de cráter nada más, es equivalente a una extinción bastante fuerte, pero recordemos que el planeta como tal va a hacer que toda esa ceniza se mantenga en la atmósfera y nos genera todo lo que viene posterior a eso, pero 7 kilómetros necesitamos por una extinción masiva. Y el Tal vez, corolario de lo que nos dice Elio es que no hay que vivir ni en Washington ni en Nueva York,
¿no? Estamos Al bien. menos parece que eso es una buena alternativa. Yo en el chat les dejo simplemente una curiosidad. Voy a dejarles una página. A ver si logro hacerlo. Ahí está. Es un jueguito nada más, es una paginita donde uno puede ir cambiando los parámetros de velocidad, de diámetro del objeto, incluso del lugar del mapa donde lo quiere hacer caer para generar ese cráter hipotético del cual estamos hablando, ¿no? No hay que tentarse de hacerlo caer en las casas de gobierno de nuestros respectivos países, pero podemos elegir el lugar del planeta que querramos. Si me permitiera, ingeniero, ampliar un poquito a lo que Adelante. ya se ha dicho, bueno, con respecto a la fuerza, a la energía liberada, recordemos que la bomba atómica de Hiroshima, que fue la primera que se lanzó sobre una ciudad poblada, una bomba de uranio, tuvo una potencia explosiva relativamente pequeña e hizo muchísimo daño, 40 kilotones. El evento Tunguska, revisando el día de hoy, pues se estima que estuvo su potencia explosiva entre 3 a 30 megatones, aproximadamente 1000 veces la fuerza explosiva de la bomba Little Boy de Hiroshima. Es decir, que si eso cae en una ciudad, explota cerca de una ciudad, sería un efecto similar al de una bomba atómica, solo que sin radiación. Los muertos se contarían por millones, dependiendo de la ciudad donde caiga, ¿no? Pero sí habría una devastación importantísima. Y con respecto a los dinosaurios, pues también yo creo que es pertinente mencionar que actualmente se cree que no solo fue uno, sino que por lo menos 3 impactos. Se ha encontrado ahí en el Mar del Norte un cráter submarino, el Silver Point, que es relativamente pequeño, tiene 1.2 kilómetros. Y también se encontró otro en las costas, enfrente de las costas occidentales de la India, que ese sí es de un tamaño muy respetable, de más de 300 kilómetros, prácticamente el doble del de Chicxulub. Y la datación radiométrica pues lo sitúa pues prácticamente en el mismo marco temporal del cráter de Chicxulub. Por ahí se esboza la teoría de que entonces la extinción de los dinosaurios fue un evento parecido al cometa Shoemaker-Levy que impactó Júpiter, fue un rosario de cuerpos celestes el que impactó la Tierra, y pues por ahí van las investigaciones por el momento. Pero entonces, doctor, ¿por qué no hay más preocupación de todo el mundo de poner más proyectos de defensa planetaria o más observatorios que monitoreen asteroides? Si pueden morir millones, debería de haber mucho más reacción de parte de nosotros como humanidad, ¿o no? Como pues Entonces, los gobiernos y las agencias espaciales, bueno, para los gobiernos no es ninguna prioridad ocuparse de sus gobernados, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y las agencias espaciales definitivamente sí lo hacen, pero ellos no lo pueden hacer solo. Despertar conciencia en la opinión pública sería un objetivo de este día. No miedo, sino conciencia. Si la gente está informada, si está bien enterada, ya pueden exigirle a sus gobiernos que tomen medidas de todo tipo, mitigantes, de detección, etcétera, 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 de contingencia, en fin. Pero volvemos a la primera pregunta que usted hizo en su momento. ¿Para qué sirve este día? Para crear conciencia a la opinión pública de que el riesgo es real y que no solo va a pasar en las películas. Como es la impresión que Tita tiene la inmensa cantidad de gente cree que eso solo en las películas pasa. En las películas, claro. Creo que es interesante lo que planteó el doctor Edgar en cuanto a este hecho de Shoemaker-Levy, ¿no? En 1994, un objeto de un cometa presuntamente capturado por la gravedad de Júpiter. Por suerte tenemos esos dos buenos arqueros en el sistema solar exterior, ¿no? Que con su gravedad van atrayendo muchos de esos objetos que vendrían hacia las órbitas de
los planetas internos, queda girando en torno a Júpiter. En el tercer giro, la gravedad de Júpiter lo rompe en 20 y tantos pedazos, que a la órbita siguiente van cayendo como una suerte de collar de perlas en Júpiter, claro, en un planeta 1000 veces más voluminoso que la Tierra, como es Júpiter. Las supuestas manchitas que nos aparecían en la atmósfera alta del planeta no parecían tan grandes. Si los comparábamos con el mapa de nuestro planeta, algunos de esos objetos hubieran creado cráteres del tamaño de un país completo, ¿no? Entonces, ciertamente hubiéramos estado en un evento terriblemente catastrófico, sino de extinción masiva, ¿no? Por supuesto. Por suerte, tenemos esos planetas que quedan con muchos objetos menores a su alrededor. De hecho, cuando Alejandro al principio nos hablaba dónde están esos cuerpos menores, Júpiter, Saturno tienen su familia de cometas que en vez de girar en torno al Sol, giran en torno a estos planetas gigantes. Así que ni siquiera tenemos que remontarnos a tiempos prehistóricos, sino hace relativamente poquito, hace 25 años, vimos algo que por suerte le pasó a otro, pasó en el planeta de al lado, pero que claramente nos muestra, bueno, los peligros supuestamente que hay en el sistema solar. Otra vez uno tiene que tener el cuidado de que no salgamos todos asustados de una charla de astronomía, pero simplemente aprender no está de más de que todos estos fenómenos astronómicos son más que posibles. Ahora, Sebastián, Eleonora dijo que el asteroide de Rusia venía del lado del Sol. ¿Qué pasa si vienen más por ese lado? ¿Están vigilándose? ¿No podemos vigilarlos si están del lado del Sol y está abierto ese agujero? Y por ahí nos puede caer otro que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo está la situación ahí? Seguramente hay un montón que vienen de ese lado, que vienen de otro. Nombramos ya varios que, como dice Eleonora, ¿no? Estábamos mirando para un lado, vino uno que no estaba en la cuenta. Yo creo que recién estamos comenzando en esto de una defensa planetaria seria. Yo por ahí querría ser un poquito más indulgente, sobre todo con las agencias espaciales, de suponer que no es que esto se olvidó durante mucho tiempo, sino que recién ahora tenemos la capacidad tecnológica para hacer un intento serio, ¿no? Y con esa capacidad tecnológica ya está la misión DART, hay un montón de otras misiones previstas, y comenzamos a tomarnos la posibilidad de tomar cartas en el asunto y tratar de evitar estos fenómenos. ¿Creen ustedes ahora que por un lado los astrónomos ya han dicho, no es que vaya a pasar o no, es una cuestión de tiempo para que pase este tema de que un asteroide y caiga sobre la Tierra y en un lugar donde haga daño? Es cuestión de tiempo. Y por otro lado, si eso ocurre con los proyectos que tú estás mencionando, ¿nos podremos defender de una situación así? Aquí es interesante porque de forma automática, o sea, si hoy dicen que en 30 días viene hacia nosotros, o sea, no tenemos el recurso ni siquiera instalado como para lanzar. Ya nos dimos cuenta que funciona DART, que puede desviar a un asteroide, y esa era la fase 1, el primer paso para estar atentos y alerta de cualquier evento. La fase 2 ya viene a ser una fase de instalación de diferentes estaciones de envío de estos satélites
para defensa. Se esperan instalar algunos en la Luna, otros en ciertas zonas de la Tierra, como para poder tenerlos listos para atacar, como que si fuera armas preparadas para ser lanzadas. Pero hoy por hoy no está instalada toda esa infraestructura y es una infraestructura que, bien mencionaban, es necesario inversión de las agencias espaciales, es necesario organización de los diferentes entes que están regulando esto y al mismo tiempo de información. Porque hay un punto aquí que es importante. Desgraciadamente, las películas nos han vendido la idea de que cuando esto vaya a pasar, los últimos que nos vamos a enterar somos los que no tenemos ningún tipo de poder para poder hacer algo, sino que simplemente nos van a avisar cuando ya vienen hacia nosotros. Y la idea no es esa, o sea, la idea es que se tenga una herramienta de defensa y al mismo tiempo se sepa cómo se va a actuar con ella. Entonces, es algo que hoy por hoy no lo tenemos instalado, pero que esperemos que en unos... Se esperaba que antes del paso de Apophis en el 2029 ya esté preparado, porque se supone que esa era la fecha del Project Manager para tener correctamente los recursos, pero no sé cómo va realmente la misión y si va a estar en tiempo para ese paso de Apophis, porque realmente es el que hoy por hoy nos tiene con un poquito de pena. No temor, pero sí pena. Faltan 9 minutos para las 7, pero vamos a dar ya chance a las demás personas que quieren preguntar. Es Carlos González, tiene la mano levantada. Por favor, Carlos, adelante con su pregunta. Sí, buenas noches, gusto de saludarles. Sí, cabal, mi pregunta y comentario va en relación a lo que acaba de decir Eleonora, de que cabal en la ciencia ficción se ve que nos ocultan y solo lo sabe un grupito de científicos que los tiene el gobierno de Estados Unidos allá acaparados, pero yo creo que con la cantidad de observatorios y de gente independiente no sería algo que se sabría de todas maneras, ¿verdad? Pero la duda sería, ¿cuál va a ser la reacción? Es que esa parte educativa es la más compleja porque ya vieron, acabamos de pasar el COVID que tuvo una desinformación increíble. Entonces, ¿cómo iremos a hacer para que no genere caos, verdad? Porque puede haber gente que lo agarre por el lado negativo. Bueno, se va a acabar el mundo, entonces ya no importa nada, o a quienes sí se traten de salvar, pero esperemos que se logre. Igualmente estoy de acuerdo que va a haber un tamaño de asteroide en el cual ya como humanidad no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Qué medidas iremos a tomar en ese caso? Es bien complejo de imaginarnos. Uno de 10 kilómetros, creo que ningún proyecto actual lo podría desviar, pero solo es un comentario. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y les invitamos a los demás participantes a que si tienen una pregunta, aprovechemos que aquí tenemos varios expertos platicando hoy en la mesa para poder contestarlas. Podemos aprovechar este momento que estábamos platicando hoy en el Día Mundial del Asteroide y ya entendí por qué, como dijo el doctor Samayoa, muy bien, ahora yo ya entendí por qué es que por qué se celebra este día, porque es una conciencia a todos nosotros y nosotros podemos ir haciendo peso para que se creen más defensas en la medida de nuestras posibilidades. También aquí en otros países, tener eso en la mente, ¿verdad? Ya es un principio, no es para asustarnos, aunque asusta, de verdad, a mí me asusta ya pensar de que puede venir un asteroide del lado del Sol y en cualquier momento y nos hace polvo. Es una realidad. ¿Cómo podemos dormir? Pues solamente por las probabilidades, porque es baja la probabilidad, es lo único que nos está defendiendo, no nada más. Pero veamos qué dice Boris. Boris Araujo tiene la mano levantada para participar. Adelante, Boris. Cómo no, muchas gracias. Y también gracias a los disertantes que han ido aportando información valiosa y creo que de alguna manera pues nos ordena las ideas sobre los conceptos que tenemos acerca de este tema de asteroides.
Ahora, ante esa pregunta de decir, bueno, ¿por qué no estamos haciendo nada o qué está pasando? O sea, nuestro mundo, o sea, nuestra antropósfera se basa en el dinero, ¿verdad? Entonces, si no hay un modelo económico que sostenga un proyecto, pues las cosas no se van a dar. ¿Y qué mueve a un proyecto? Pues básicamente hay dos. O yo tengo un beneficio industrial donde voy a tener una explotación y una ganancia, o tengo un evento bélico donde tengo que ganar una competencia contra un enemigo. De hecho, pues todas estas investigaciones espaciales pues han dado mucho desarrollo de tecnología y pues sería largo hablar de todos los beneficios que se han venido dando, pero realmente si existiera un factor bélico que haría que una potencia invierta en este tema porque eso le va a servir para hundir, aplastar o acabar con su enemigo, estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero para tener mecanismos, ¿verdad? Y por el otro lado, sí ha ocurrido que, por ejemplo, han habido algunas empresas que se fundaron en algunos años sobre la explotación minera, ¿verdad? La explotación de minerales en asteroides. Hace algunos años, pues una de ellas quebró, ¿verdad? Quebró porque el desarrollo de su proyecto, pues no lograron sustentar ciertos pasos, pero sí existían ya muchos proyectos donde se localizaban asteroides que tenían platino, tenían oro, tenían, qué sé yo, minerales que fueran de interés. Entonces, una vez se alcanzaba eso, pues definitivamente es una riqueza enorme para quien logre hacer la explotación, la minería exotierra, ¿verdad? Entonces, mi pregunta también iría sobre eso. ¿Cuántos proyectos se conocen sobre explotación minera de asteroides? Que se conocen, que se sabe que se han venido desarrollando. Así como ahorita las empresas privadas que hacen viajes a la órbita baja, como pues las empresas que ahora están popularizando comprar un pasaje y ir a hacer un viaje espacial, pues también, ¿qué tantos hay ahorita proyectos que estén involucrando a los asteroides como un objetivo económico? Porque a partir de eso, seguramente hay mucha investigación y hay mucho desarrollo tecnológico que por supuesto está reservado, no está publicado en todas las revistas porque tiene un interés económico. Entonces todavía no se puede dar a conocer lo que se ha desarrollado, pero esa es como mi inquietud. ¿Qué tanto se conoce sobre este tipo de inversiones? Gracias, Boris. ¿Alguno de los oristas quiere contestar esa pregunta? Bueno, arranco, digo, en este momento estamos en proceso de la misión Psyche, que va hacia un asteroide, curiosamente con un poco de oro, así que ese es un buen objetivo, una misión no, por supuesto, de una sonda que va hacia ese cuerpo menor. Luego hay empresas como Planetary Resources que catalogan los asteroides precisamente en función de su rentabilidad, cuán fácil es tomar sus recursos, cuán bueno es su costo-beneficio. Y eso va a ocurrir, de hecho, dentro del programa Artemisa, dentro del compromiso Artemisa que están firmando muchos países, además de los objetivos meramente científicos, está en la explotación minera de los recursos inicialmente de la Luna, pero luego también de Marte y los cuerpos menores en un futuro cercano. En definitiva, nos guste o no, lo cuestionemos en este foro o no, es lo que va a primar en el futuro de la exploración espacial tripulada y no en los próximos años. La buena lectura podría ser un poco la que dijo Boris, ¿no? Bueno, esos recursos de alguna manera pueden ayudar a los proyectos que sean vitales para el mundo entero. Seguramente también nos separarán más entre
la brecha entre los países que tienen la capacidad tecnológica para hacer esas investigaciones y los países que no la tenemos. Pero entiendo que va a ser así. Creo que, bueno, estas misiones, digo, son las primeras que a mí se me ocurre comentar. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más También hay quiere? una Sí. privada, tengo entendido, que se llama Astroforge, que la lanzaron hace un par de meses, en abril, con un cohete precisamente de SpaceX. Y de hecho, no revelaron a qué asteroide quieren dirigir su sonda minera. O sea, sí, definitivamente hay intereses económicos fuertes, ¿no? Difícilmente nos debería preocupar eso en el contexto del que estamos hablando, a no ser que quisieran, no creo que nadie tenga esa idea tan descabellada, mover la órbita del asteroide para ponerlo más cerca de la Tierra, para que le sea más fácil irlo a minar. Se ha visto de todo a lo largo de la historia, pero yo no creo que ningún gobierno, una agencia espacial, ni privada ni pública, sería capaz de intentar hacer semejante locura, porque ese sí tal vez podría ser un peligro pues notable, ¿verdad? Ahí el peligro es una cosa interesante, y es que yo estuve en un foro de minería espacial, y recuerdo una de la temática complicada que ellos hablaban era que mientras se está minando el asteroide, se puede fragmentar, se puede partir en algún momento alguna roca que sí se desvía hacia la Tierra, y ese es uno de los factores de riesgo. No tanto mover la órbita del asteroide, sino fragmentarlo, y ahí sí ya no tener control de los Sobre diferentes. los fragmentos. Entonces ahí es el riesgo de por qué mejor minar asteroides que están en el cinturón de asteroides y que ya los tienen monitoreados, que ahí tienen platino, titanio, níquel y demás, que es lo que requiere en sí la industria, que utilizar uno que pasa más cerca de la Tierra, porque en cualquier explosión para minar, esta se puede fragmentar, y ahí sí ya no sabemos qué pasa con los pedazos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Tengo otra pregunta por acá, que es Claudia Pivaral. Adelante, Claudia. Así, buenas noches. Bueno, en cuanto al contexto que estamos hablando, sí tengo entendido que sí hay tablas estadísticas de los tamaños de asteroides, la frecuencia con que pueden pasar por la Tierra y los efectos que pueden, las causas, lo que puede causar en la Tierra como desastre. También sabemos que hay muchos observatorios, que están siempre monitoreando, observatorios de encuestas, observatorios de seguimiento, y que sí hay planes de mitigación, pero sí mi duda, o tal vez lo preocupante es que sí, por lo menos hasta el momento solo la misión DART es la que ha logrado desviar un objeto de estos, pero si a pesar de como son datos estadísticos, y a pesar de esos detectan uno inmediato, grande, que va a venir hacia la Tierra, aunque tengamos conciencia de la situación, ¿qué vamos a hacer, verdad? O sea, ahí no se va a poder hacer nada. Si viene uno de 1 kilómetro, por ejemplo, de diámetro, entonces esa es mi duda, ¿verdad? O sea, ¿cómo creamos conciencia de qué en esa situación? O sea, la conciencia es de la población hacia sus políticos. Ajá, por eso, pero para que los políticos tengan planes de mitigación. Ajá, pero ¿qué plan de mitigación se podría crear con un asteroide que venga de 1 kilómetro, que haya sido avisado, pero porque digamos en Europa y en todos esos lados tienen planes de mitigación, pero ¿qué van a poder hacer si en estos momentos
se detecta un asteroide de ese tamaño, digamos, avisan hoy que vienen en 10 días. No, Ya no se puede hacer nada. No se No puede se puede hacer hacer nada. nada. Ya no. No. Ahí ya. A llorar. Eso sí, ahí ya no podemos hacer nada. En 30 días tampoco. Habría que la verdad. hacerle caso entonces a Elon Musk, ¿no? Que dice que tenemos que convertirnos en una civilización interplanetaria. sí, salir para otro lado. Habría que En hacer. definitiva, no para salir cuando el asteroide No. venga, sino para ya en ese momento haber estado en el curso de poblar otros objetos y que todo el futuro de la humanidad no dependa de una sola pelotita girando en torno al Sol. Sí, O como sí. en la película Don't Look Up, hacemos una buena cena y nos juntamos los que podamos, porque no vamos a tener que hacer nada más. Ahora, Sí, porque adelante. están haciendo muchos esfuerzos por esto, ¿verdad? Eso estaba viendo yo por lo menos en Alemania, tienen planes fuertes de observación, de información, de mitigación, Más fuertes. más fuertes y la ESA tiene sus satélites en conjunto con la NASA observando, ¿verdad? O sea, esos telescopios, como le dicen, survey telescopes, ¿verdad? Y tienen los telescopios también de seguimiento para encontrar las órbitas en donde pueden impactar y todo eso, pero, o sea, sí se está haciendo algo, pero como que Poco. todavía falta un poco, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Veamos qué dice Fernando Fabiani en Uruguay. Adelante, Fernando. Sí, muchas gracias, Edgar. Felicitaciones por la reunión, por la iniciativa. Felicitaciones a todos los que han expuesto y a los que han preguntado. La verdad, sumamente interesante. Pero mi intención no es pasarles la mano, sino es seguir un poquito el razonamiento que hablaba el doctor Alfredo Samayoa respecto a que el tema este de la posible previsión va un poco en la mentalidad que tenga la gente para imponerle o exigirle a sus políticos. Creo que tenemos que protegernos más desde el exterior, desde el espacio exterior, con estaciones de observación y monitoreo constante, sobre todo de esos lugares que vienen del sol, esos que vienen de lugares que ópticamente a veces son difíciles de estar monitoreando desde tierra. Tenemos que monitorearlos desde el punto de vista, no sé si robótico o lo que fuera, con más telescopios ubicados arriba. Ahora, obviamente, nadie va a invertir en un telescopio de esos si no tiene rentabilidad, como comentó recién el compañero. Es un tema político, es un tema de los gobernantes y creo que es la ciudadanía la que tiene que exigir y tomar conciencia, como dijo el doctor Alfredo. Gracias. Gracias, Fernando. Hay un proyecto muy lindo, más allá de los observatorios particulares de muchos, vuelvo a lo mismo, ¿no? De muchos aficionados en el mundo que hacen sus esfuerzos para monitorear cuerpos menores. Hay un proyecto del Instituto Andaluz de Astronomía, el proyecto BOTES, que tiene telescopios robóticos por todas partes del mundo siguiendo cuerpos menores. Quizás de esos proyectos es el que me resulta más interesante. Por ahí si lo buscan me parece algo interesante para ver. Gracias. Vamos a darle la palabra a Luchón, que levantó la mano. Hola, Edgar. Hola. Saluda a Miguel Ángel Juárez, es que Lucho me dicen, por eso es que... Adelante, Miguel Ángel. Okay. Pues es una pregunta, nada más. Muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de poder escucharlos a ustedes y aprender de ustedes todo esto. Pero de todo esto que estamos hablando me surge una pregunta. ¿Qué ley planetaria, digamos, maneja todo esto? ¿O es el dinero el que nos maneja todo? Y podemos poner en riesgo a los 8,000 millones de gentes que vivimos en la Tierra. ¿Hay alguna ley planetaria, digamos así, que pueda regir todo esto? ¿O cada quien en función de la plata puede hacer lo que le da la gana? Únicamente. Gracias. Buena pregunta. Si hablamos en Guatemala, nosotros tuvimos
la oportunidad de plantear algo que ni siquiera se parecía a esto, pero... Y los políticos dicen, ¿qué resultados me van a dar en 4 años? Si me van a dar resultados en 4 años, invierto plata, y si no, mejor llévense su proyecto a otro lado. En otros países, pues no, ya son más avanzados, en Europa, Estados Unidos, tal vez en algunos lugares ya de Sudamérica, y pensarán a largo plazo. Nosotros todavía no estamos acá en ese estatus. Entonces, una ley mundial, no sé, la ONU tal vez podría, la defensa planetaria que mencionaba el doctor Samayoa sería lo único que se me ocurre. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues está el Tratado del Espacio de 1967, donde se intentaron reunir bueno, la idea era mantener el espacio desmilitarizado y pues supuestamente ningún país puede reclamar como propio ningún cuerpo celeste y situaciones por el estilo. Un tratado bueno, si ustedes lo analizan, lo revisan, no ha sido ratificado por las principales potencias espaciales. Y realmente nadie cree o nadie espera que sea conducente, ¿no? Realmente es el que primero llegue y el que va a aprovecharse de los recursos. Lo estamos viendo ahora con esta nueva carrera espacial que estamos viviendo. Los chinos y los americanos están en una lucha sin cuartel por llegar a la Luna y comenzar a colonizarla, principalmente el Polo Sur, donde están los depósitos de agua congelada. Eso va a desatar definitivamente conflictos. La defensa planetaria, pues no hay ninguna ley que la rija. Cada país hace, ahí sí que literalmente lo que quiera, los que tengan el potencial de hacerlo. Los Estados Unidos ya comenzaron, tengo entendido también que los chinos, su programa espacial también contempla maniobras de defensa planetaria. Es de esperar que si surgiera una amenaza real con el tiempo suficiente, pues coordinarían esfuerzos, ¿verdad? Pero eso sí sería, eso también lo digo entre comillas, porque lamentablemente los políticos tienen una visión del mundo, no solo los de Guatemala, ingeniero, yo creo que a nivel global, los políticos tienen una visión de la vida muy diferente a la de los académicos. Pero vuelvo a insistir en donde es ahí donde entra el peso de una opinión pública educada e informada. Yo creo que eso es fundamental. Que la opinión pública esté sabida, que esté bien informada, que no esté atemorizada, que sepa qué quiere y por qué lo está pidiendo. Y ahí tal vez tengamos esperanza de ver un progreso real. Voy a darle la vuelta ahora al tema en otro aspecto y a preguntarles a todos ustedes que son profesores, ¿cómo se debe tratar este tema con los niños? Ya hablo de niños de primaria que preguntan sobre los asteroides, les interesan los agujeros negros, pero ahí, bueno, ya todos saben que si se van adentro y se acabó. Pero con los asteroides debemos de ser así de sinceros y decirles si vienen, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo manejar el tema con niños? ¿Alguien quiere opinar? Yo creo que los niños serían el público más adecuado para sembrar conciencia. Que son los que en el futuro van a heredar la tierra, por lo menos la tierra que les dejamos. Porque francamente yo soy un poco pesimista en cuanto a la formación de conciencia. No hay conciencia todavía formada clara entre todos acerca de lo que podemos nosotros, lo que depende de nosotros, y hablo del cambio climático y de la contaminación, que son cosas que también a la larga perjudican la existencia en el planeta, y son cosas que están al alcance de la mano, es decir, que son cosas que podemos nosotros revertir. Pero esto otro que no depende de nosotros es como que una interesante idea, pero no sé si es más urgente lo primero que lo segundo, en cuanto a, primero, cuidar el planeta, cosa que sí podemos hacer, ¿sí? Y esto tiene que ver con un futuro próximo, porque si no, si vamos al tren que vamos, y en un futuro llega una tecnología que nos permite la defensa planetaria, yo no sé si va a haber gente para defenderlo. Esa es un poco mi visión. Quizás, repito, sea un poco pesimista, pero bueno, así me parece. Lo que en cuanto a los niños, sí, yo creo que sí, que es
público al cual habría que dirigir todos nuestros esfuerzos, ya que son gente que es abierta a las ideas y en definitiva ilustrarlos respecto a no solo al cuidado de la naturaleza, que creo que tienen bastante conciencia respecto de eso, sino de también presentar ese panorama. Yo creo que sí, que hay que tratar con buena información y que ellos sean en un futuro protagonistas de esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tengo Luisa Fernanda Córdoba, que quiere hacer una intervención. Sí, Adelante. muy buenas noches. Interesante charla la que se tuvo durante esta tarde. Pues yo solo por la pregunta que se acaban de hacer sobre cómo aproximarse a los niños, a eso me dedico yo, a dar clases. Tengo dando clases más de 20 años a niños de primaria, básico y diversificado. Y yo creo que, y no solo lo creo en el ámbito de las escuelas públicas y privadas, sino que creo que en la generalidad llegó un momento en la historia donde no pasamos de pensar en los niños y en los adolescentes como personas extremadamente ingenuas que no tienen ciertas capacidades de entender algunos temas. Yo a través de mi carrera, a través de mi tiempo dando clases, pues me he dado cuenta que eso no es del todo cierto. Y caemos a lo mismo con la conversación que todos ustedes han estado teniendo. Dice que este día que estamos celebrando es para tomar conciencia, que los pueblos empiecen a pedirle a sus políticos sobre estrategias para nuestra defensa o protocolos para la actuación ante una situación como esta. Pero también yo incluiría ahí la parte, si la quieren ver filosófica, de ubicarnos también como seres humanos, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro futuro, cuál fue nuestro pasado, y ubicarnos muy bien en lo que somos. Una de las cosas que no somos es eterno. Los niños perfectamente saben, conocen sobre extinciones masivas, gracias a no solo los libros de escuela primaria, sino que también las películas. La ciencia ficción ha ayudado bastante a desensibilizar sobre muchos temas que al final de cuentas se viven como fantasías en un cine, en una televisión, pero se llevan a los salones de clases y se preguntan a los diferentes maestros. Los niños están conscientes de que el planeta está en riesgo y los niños están conscientes todos los días de que el planeta está en riesgo, no solo por cambio climático, de que nuestro planeta está en riesgo por asteroides, por cometas, por volcanes, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante, más allá de darles clases sobre prevención, etcétera, etcétera, deberíamos de agregar al pensum de la primaria la ubicación del ser humano desde su origen, desde el origen del sistema solar hasta lo que somos, para que podamos entrar a estos temas. Lo digo porque hay muy poco, en la escuela primaria se maneja mucho la ubicación del pequeñito de 5 años, cuál es su país, cuál es en este caso, su territorio, departamento, su municipio, pero creo que tenemos que empezar a pensar en extendernos más allá y ubicarlos en nuestro planeta, en el sistema solar, en las galaxias, para que sepamos, o para que sepan los niños que somos más allá de lo que solo los medios nos dicen. Yo considero que deberían de hacer esfuerzos y haber esfuerzos para llevar esta información a los niños, no de forma alarmista, porque ellos ya lo saben, sino explicarles métodos, mecanismos y razones por las cuales las cosas se dan. Yo creo que eso es lo importante de los divulgadores de ciencia. Carl Sagan era uno de lo que primero que pensó, creo que siempre fue en el niño y en el adolescente, y todos crecimos escuchándolo y entendiéndolo de la forma más sencilla. Entonces, esa era mi intervención y los felicito. Tengan una excelente noche. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Le agradecemos su comentario. Muy interesante. Adelante. Con el fondo de pantalla se ganó la amistad de Alejandro y mío. Habló desde la flota estelar. Exactamente, exactamente. Muy bien. Quizá me deja agregar una cosa que particularmente me ocurrió y con respecto a niños. Yo tengo un chiquito de 3 años y hace un par de días estaba ordenando los meteoritos de la asociación y vio esta roca, que por cierto a los argentinos Campo Cielo
aquí hay un fragmento y él me decía, ¿qué es esto? Una roca, me dice yo, no, es una roca del espacio y le expliqué que había impactado con la Tierra y me dice, ¿y si esto cae uno igual aquí, ahora, qué pasa? Leo, me quedé así como que completamente, ¿Y ahora Leo, qué le digo? pues Leo, ¿qué crees que pasa si nos cae una roca de esas, pero en tamaños más grandes? Nos morimos, me dijo. O sea, 3 años y medio. O sea, entonces, eso de ser conscientes, o sea, esa conciencia, eh, creo que los niños, si bien se las explicamos correctamente y de la forma más tranquila, como algo natural que puede ocurrir, ellos van a tener conciencia de lo que pasa. Tal vez nosotros, los adultos, somos los que nos preocupamos y pensamos más allá las cosas, pero realmente ante una situación de esas, ¿qué podemos hacer? Entonces, con los niños ellos yo ya creo que tienen esa parte más consciente, más tranquila, porque lo ven en todos los medios de alguna forma y me sorprendió la respuesta, la verdad, o sea, porque no me la esperaba de parte de un niño tan pequeño. Con mucha lógica, ¿verdad? Esto tiene una lógica perfecta. Ahora, muchas gracias. Ya estamos a 9 minutos de cerrar, pero tengo tiempo todavía de una última pregunta, y igual para todo el grupo participantes, y tenemos 22 participantes que nos siguen acompañando. ¿Qué hacemos todos los meses y casi todas las semanas se publican noticias que dicen que un asteroide va a pasar muy cerca de la Tierra, o que la NASA indica que va a estrellarse contra la Tierra? Y eso sigue pasando y sigue pasando. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos de la vista gorda? ¿No hacemos nada? ¿Explicamos que eso no es así? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Pues el problema tiene que ser enfrentado frontalmente, ¿no? Hacérselo ver a los medios, a los periodistas, tal vez invitarlos a conferencias, invitarlos a conversatorios, intentar educarlos. Ellos tienen una visión completamente diferente de la realidad. A ellos lo que les interesa es vender su marca, vender su producto, crear polémica. Postear una noticia en Facebook y que tenga 10,000 reacciones y que tenga 5,000 comentarios, pues a ellos no les importa si son buenos o si son malos. Lo que ellos quieren es que la gente pues, se cree la polémica. Entonces, una buena manera de enfrentar eso sería pues, dirigirse a los señores periodistas, a que están agremiados, intentarles hacer ver cómo es realmente la realidad de las cosas, y esperar lo mejor. En este caso sería que nos presenten las noticias de una forma no alarmista, no amarillista. Tal vez pido mucho, pero tenemos que hacerlo. Y eso sería un esfuerzo también individual, país por país, esperando, como les repito, lo mejor. Gracias, doctor. A mí me gusta ponerles mucho el contexto bueno, está pasando cerca, pero ¿cuánto es ese cerca? Entonces me dice tantos millones de kilómetros. Ah, bueno, entonces no está tan cerca. O sea, veamos la medida de la Tierra a la Luna para poder tener una proporción de cercanía. Pensemos en cuántas veces sería esa distancia y ya ponerlos en contexto. Y cuando les digo, son 8 veces esa distancia o 10 veces esa distancia, es automático como que, entonces no pasa cerca. Pues la idea es hacerlos caer en esa realidad de que es cerca para los medios, porque dice un asteroide pasará cerca de la Tierra y luego ponen tantos miles de millones de kilómetros y entonces, no, hombre, no está cerca. Esa es la conciencia de las medidas que creo que no, no la tiene la población. Gracias, Eleonora.
Fernando había levantado la mano, ¿quiere opinar? Sí, Edgar, gracias. No, un poco concuerdo con lo que dijo Alfredo, con lo que dijo Eleonora, pero y respecto a tu pregunta, hay que salir al frente a la prensa, por supuesto, y individualmente o colectivamente, como gremio o como fuera, y explicar cómo es la situación, ¿no? Si es que se da. Ahora, por ejemplo, estaban embromando con el tema del afelión, como si el afelión fuera una catástrofe, porque claro, ahora el 6 la tierra entra en afelio, y dicen que eso se vienen grandes fríos y nevadas y hay que abrigarse, o sea, están generando una alarma por algo que es normal, todos los años ocurre, en el hemisferio sur coincide que estamos lejos, pero yo siempre les pregunto, pero entonces en el hemisferio norte, que están de verano, ¿el afelio no los afecta? Están lejos también ellos. Y bueno, hay que hacer entender ese tipo de cosas en redes sociales, en artículos de prensa, donde sea posible, ¿verdad? Y en las escuelas, sobre todo los docentes y los maestros, tienen una excelente oportunidad para trabajar la astronomía. Quiero tomarme la libertad de hablar un poquito de la pregunta anterior respecto a la capacitación. Hay una cosa que a mí me llama la atención. La Unión Astronómica Internacional tiene una oficina de coordinación de capacitación en astronomía, que creo que es OEA o OAE la sigla. Esa oficina se encarga de generar equipos coordinadores país por país de astrónomos, profesores, científicos y divulgadores a los efectos de coordinar cómo es la enseñanza o cómo debe ser o qué es lo que se hace con la enseñanza de la astronomía en cada uno de los países. Creo que allí es un lindo lugar para comentar esta pregunta que tú, Edgar, planteaste, ¿no? ¿Cómo enseñamos la astronomía a los chicos y cómo le explicamos la realidad? Un poco lo que dijo Luisa recién, que estuvo muy buena su intervención, un poco lo que dijo Eleonora con su niño respecto al meteorito que ella le mostró. Pero creo que es por ahí por donde habría que comenzar a arreglar. Acá en Uruguay no tenemos equipo coordinador. Estoy tratando de ver a ver si podemos lograr el equipo coordinador de la Unión Astronómica Internacional, pero hay que juntar voluntades. Se precisan por lo menos 5 personas para formar un equipo coordinador que coordine con la Unión Astronómica y entre los otros países. Pero es una oportunidad que Uruguay la está dejando pasar. Eso nomás. Gracias. Gracias, Fernando. Luisa Fernanda tiene levantada la mano también. Sí, muchas gracias. Sobre lo que estaban preguntando, lo que hacían mención sobre la forma como los medios abarcan el tema de los meteoros y cuando pasa uno cerca, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que lo estamos viendo desde el punto de vista, o en el caso de ustedes, desde el punto de vista científico y divulgación. Pero si lo vemos desde el punto de vista marketing, recuérdense que al periodista se le enseña que entre más amarillista sea su título, más va a llamar la atención. Y ahora entre los medios, entre los multimedios que tenemos, a eso se le ha llamado clickbait. O sea, entre más interesante, si queremos verlo así, o alarmista sea el título en el video del YouTube o en el video del TikTok, pues muchas más personas van a verlo. Entonces yo creo que aquí tendría primero que hacerse una medición qué tanto es perjudicial, porque por supuesto me pueden decir que nos puede pasar como Juanito y el Lobo, que a cada rato que pasa un asteroide nos dicen que va a chocar con la Tierra y que va a llegar el punto en que la gente no le va a poner atención. Pero también así tenemos que ver a largo plazo si no se está haciendo un servicio. Cada vez que esto, alguien dice, bueno, vino un asteroide y se va a chocar con nosotros y pues hay una posible extinción, yo me he percatado de que muchas personas luego, si se meten al video a verlo completo o si se llegan al periódico, lo que sea, a leerlo completo, pues la noticia o la información está mucho más clara y mucho más concisa y ya no se trata solo de que nos vamos a extinguir porque nos va a pegar ese objeto celeste en ese momento. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con el balance. Es cierto, vuelvo a insistir, lo estamos viendo desde el punto de vista de divulgación científica, pero también nos está haciendo un servicio porque la gente se mete por lo menos a ver qué es lo que está pasando, aunque empiece siendo un alarmismo, pero la gente se mete a informarse. Lo que tendríamos que luchar en todo caso es que quienes estén dando la información, pues tengan la información correcta, que la divulguen como es.
Y ahí creo que los que más culpa han tenido han sido, con todo respeto, a los divulgadores científicos. Porque recordemos, vuelvo a sacar a Carl Sagan en este momento. Él luchó por tener su espacio y tenía el carisma para llamar gente, para que lo viera. Parte de ser un divulgador y que una persona se siente frente a una pantalla a escucharnos media hora es porque vamos a tener pues el carisma para que nos pueda ver y la conciencia de que estamos hablando desde con un científico que nos puede estar viendo, que sea un par, hasta con un niño o una persona que no sepa absolutamente nada de lo que le estamos hablando y que se metió tal vez por casualidad y que sea nuestra única oportunidad de enamorarlo del tema para que se siga informando. Entonces, eso creo que el hecho de no tenemos que pelear mucho con el alarmismo de los medios, tanto como canalizarlo para nuestro propio servicio. Es mi punto de vista. Interesante punto de vista. ¿Cómo aprovecharlo en vez de, y si no lo podemos evitar? Bueno, se nos terminó el tiempo, pero yo quiero pedirle a todos, a nuestros profesores invitados, que nos den una conclusión. ¿Qué sacamos de conclusión de este foro? ¿Qué sacan usted? ¿Qué quiera compartir como una idea final? En breves minutos, por favor. A quien, empezando por el profesor Alfredo Samayoa. Bueno, pues yo insisto, la labor educativa es fundamental, educar sin despertar temor, así como nos hablan o hablamos de terremotos, hablamos de volcanes, y no por eso nos vamos a quedar sin dormir por miedo a un terremoto, a un volcán. De la misma manera tenemos que explicar este tema, transmitírselo al público en general, hacerles ver todas las pequeñas, lo intrincado que puede llegar a ser, y crear esa conciencia en la población, para que no se dejen sorprender por noticias alarmistas, para que no crean que es algo que solo pasa en las películas. Por supuesto, es una labor fundamental, es titánica. En algún momento se ha mencionado que nosotros nos va a rebasar por completo lo monumental de esta tarea. Debería ser una política de Estado. Volvemos a morir entonces con los políticos, las instituciones académicas, los divulgadores, la gente que hace ciencia en todos los países, pues ser un acicate, intentar convencer a los políticos de que inviertan en educación y pues por ahí tendríamos que irnos. No miro yo otro camino, otra salida. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación, ingeniero. Buenas noches tengan todos. Gracias, profesor. Eleonora. Pues Alfredo acaba de decir casi la mayoría, pero realmente creo que es de suma importancia que todos tengamos conciencia de la presencia de estos objetos que están en nuestro sistema solar. Son cuerpos menores que están ahí, que no los vemos a simple vista, pero que particularmente si deseamos investigar, podemos observarlos en algunos casos con algunos telescopios de aficionado, y entonces empezar a pensar cómo querer aportar al tema. O sea, si alguien tiene un telescopio, no sé, de unas 12, 14 pulgadas, empezar a decir, bueno, tal vez me puedo sentar X cantidad de noches a observar, monitorear, hacer rastreos. Todos podemos hacer un poquito de aporte, no solo en lo que podamos divulgar, en lo que podamos realizar, sino que también en el momento en el que si alguien nos manda una noticia de estas amarillistas, automáticamente ponerle freno y no generar una cadena descontrolada del tema y decirle, explicarle a esa persona, justamente en el momento en que uno hace una explicación, esta puede replicar mejor la explicación que el video alarmista o la imagen alarmista. Entonces, hoy son 22 los que estaban aquí. Bueno, pues esperemos que el próximo año sean el doble y que así sigamos generando
una ola de información y no de desinformación. Buenas noches. Gracias, Leonora. Alejandro, profesor Alejandro. Bueno, poco me queda para decir, porque creo que los que hablaron antes de mí me leyeron el pensamiento. Yo coincido completamente con lo que se ha dicho, y destaco, en el caso de lo que me compete a mí, el rol de los planetarios, como agente educativo, salir a la prensa y a distintos medios a combatir todo ese tipo de noticias alarmistas y situar las cosas en su justa medida. Es decir, yo creo que, y además con respecto a la actividad de hoy, yo te felicito francamente por hacer una iniciativa muy acertada, y espero que este tipo de cosas se multipliquen con el tiempo, y como decía Leonora, más personas se vayan adhiriendo a este tipo de cosas, porque yo creo que ahí nos va la suerte del futuro, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pedirle a Sebastián que cierre nuestro foro con sus palabras, y luego, pues, si hay alguien más que quiera opinar, bienvenido a alguien de la concurrencia. Adelante, Sebastián. Me lo dejaron complicado porque ya han dicho realmente, creo que la clave, que tiene que ver con un día del asteroide, que es una, si se quiere, hoy hablamos peyorativamente del marketing, ¿no? En definitiva es esta también una fecha impuesta desde lo promocional, que me parece que tenemos que entender como una linda oportunidad para lo que hacemos, ¿no? Para compartir lo poco o mucho que podamos saber con los demás. En definitiva, esta, como tantas fechas que a lo largo del año tiene la astronomía, nos dan una excusa para enseñar. Y siempre creo que el enseñar tiene que ser una actividad de varias competencias, tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser colaborativa. Por ahí, no sé, Fabiani nos puntualizaba el hacerlo con la Unión Astronómica Internacional, que es la entidad que nuclea a los astrónomos profesionales. Y a mí se me ocurre que una pata profesional de personas formadas en la investigación científica no sería suficiente si no hubiera divulgadores, no hubiera educadores, no hubiera planetarios, no hubiera entusiastas, que en definitiva complementen ese equipo que va a llegar a distintos públicos, que va a llegar de distintas formas, donde, a ver, pelearse también con los medios quizás no sea una buena idea. Tenemos que formar personas en periodismo científico que puedan aprovechar el enorme impacto que tienen los medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos, para acercar conocimiento de calidad a distintos públicos. En definitiva eso, celebrar, si se puede celebrar un día del asteroide cuando estamos recordando la explosión de un cometa en la atmósfera, ¿no? Pero digo, celebrar este día como una oportunidad para contar lo que creemos importante, ¿sí? Y buscar nuevas herramientas para explicarlo mejor, para explicarlo a más gente, y para, si se quiere, eso que hoy se dijo, creo que Luisa lo dijo, de enamorar más personas con esto de sentirse parte de algo más grande estrictamente que su ciudad, su país o incluso la Tierra, y tratar de entenderlo lo mejor posible. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que, en nombre del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, agradecer también su participación, porque sin la participación de ustedes como profesores, como guías de opinión, no podría ser exitoso un foro. Y la participación de todas las personas que nos han acompañado, que nos dan fuerza, y que esperamos que no sea la única oportunidad, sino que conforme se dan eventos vayamos formando opinión, hoy con 21 o 22 personas, quizás mañana con 40 y después por 100. Así que ha sido un foro enriquecedor,
donde hemos tomado nota de muchas cosas. Les deseamos a todos que estén muy bien y que pasen feliz noche. Gracias por haber participado. Nos vemos. Buenas noches, gracias.